palabra de Dios es esencial y es necesaria para nosotros. Yo pienso que la necesidad de la iglesia es que lea y estudie la Biblia. Para que un hombre crezca, para que un hombre se salve y crezca en el conocimiento de Dios. Siempre deben estar a la luz de la Escritura, y si no están, cada una de estas enseñanzas tiene que ser deshecha. Ya teniendo en claro y en contexto que la palabra de Dios es esencial y es necesaria para nosotros, y que Dios la inspiró, que Dios la sopló a hombres pecadores, que Dios la inspiró, que Dios la sopló, y que toda la palabra que tenemos escrita, como lo dijo Pablo a Timoteo, ¿sí? Que es inspirada por Dios y que es para enseñar, para redarguir y demás. Hay que dejar en cuenta que algo en claro: la palabra de Dios es la máxima autoridad para la iglesia. No abole, no quita, no reemplaza autoridades como es la autoridad del pastor, como es la autoridad del presbiterio, o autoridades terrenales como lo es un presidente, un alcalde, un gobernador, como ya lo mencionaron anteriormente mis hermanos. Pero pues hay que dejar en cuenta y hay que dejar en claro ese punto muy bien. La palabra de Dios es la máxima autoridad para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es que nosotros juzgamos con justo juicio las acciones de los hombres, los libros que escriben los hombres, las experiencias que tienen los hombres, ¿sí? Porque hoy en día tenemos muchas costumbres de que a mí me pasa algo y entonces lo tomamos como una experiencia. Entonces esa experiencia ya es una revelación, digámoslo. Hoy en día se maneja así. Entonces esa experiencia la tenemos que pesar con lo que dice la palabra. ¿Por qué? Uno de los ejemplos es que, y es el más conocido, es que a través de los encuentros la gente conoce al Señor. Y sí, eso puede ser su experiencia, pero entonces mi experiencia, yo tuve el encuentro con el Señor en un puente a las 10 de la noche. Entonces yo tengo que decirles: no, hermano, ustedes tienen que pasar por un puente a las 10 de la noche. No, es mi experiencia y mi experiencia la tengo que pesar con respecto a lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces es muy, muy necesario que ustedes miren eso. Ahora, ustedes, claro, y tienen la obligación de juzgar lo que se predica desde un púlpito, lo que se habla desde un púlpito, sea el pastor que sea, tenga los años que tenga en el Evangelio. ¿Cómo lo va a juzgar usted? Con lo que dice la palabra, con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia. Si no está en la Biblia, no sirve. Si no está en la Biblia, lo mejor es hacerlo a un lado y desecharlo prácticamente, porque la palabra de Dios es completa, es inerrante, es fiel, no cambia, sigue siendo la misma, al igual que Dios, porque justamente Dios fue el que la inspiró. Teniendo esta explicación rápida acerca de la autoridad de la Escritura, porque podemos ahondar mucho en el tema, pero no lo vamos a hacer, vamos a responder la siguiente pregunta, hermano. Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es la necesidad de la Escritura para la iglesia de hoy en día? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Por qué la iglesia de hoy en día necesita que se le haga esa reforma de que vuelva a la Escritura? Hermano Enrique, por favor. No, hermano Antonio. Bueno, desde mi óptica, yo pienso que la necesidad de la iglesia es que lea y estudie la Biblia, ¿sí? O sea, partiendo de ahí. Lo que pasa es que a veces nosotros decimos: hermanos, tienes que leer la Biblia. Y claro, la gente la lee. De hecho, muchas iglesias, ellos hacen énfasis en leer la Biblia. Pero ya estudiarla, tocamos otro terreno. Porque cuando la estudiamos, es cuando nos encontramos con verdades que a todos nos dejan con la boca abierta. Como digo yo, muy folclóricamente nos dejan mirando de para arriba, ¿no? Entonces, yo pienso que es la necesidad más importante. Si sabemos que en la Biblia están todos los principios, está toda la voluntad de Dios, pues
la iglesia necesita volver a la Biblia. Es lo mismo que pasó de pronto en la Reforma, ¿no? Con Martín Lutero, ¿no? Nosotros conocemos la historia, que pues él se da cuenta de todo eso y él da a entender que la gente tiene que volver a la Biblia. ¿Por qué? Porque como habían tantas tradiciones católicas, tanto sincretismo, tanta cosa, entonces en la historia vemos que ellos invitaron a eso y sin embargo se está repitiendo la historia nuevamente, acá de pronto en muchos países, porque la gente cogen y solamente se quedan en leerla. Y yo digo que yo también apoyo que tenemos que leer la Biblia, pero también hay que estudiarla. Y al estudiarla es donde nos vamos a encontrar muchas verdades. Por ejemplo, me gustaría leer el Salmo 1, ese salmo que todos lo hemos leído, pero qué bueno que hoy lo entendiéramos mejor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo hace un tiempo hablé con una amiga, y ella me explicaba que no, que claro, que ella amaba mucho la oración, que ella le gusta más la oración, ella ama mucho la oración, que ella ama mucho la alabanza, ella ama mucho la adoración en la iglesia, pero que a ella le costaba leer la Biblia, ¿sí? Y yo le decía a ella, le decía, mira, tú tienes que partir de algo. Cuando uno se enamora de una persona, ¿yo qué hago? O sea, cuando yo me enamoro de una persona, digamos, por ejemplo, yo cuando me enamoré de mi esposa, lo que yo más quería era conocer y saber ella qué le gustaba, qué no le gustaba, ¿sí? De todo, yo quería saber eso. Entonces, si yo estoy realmente enamorado de Dios, ¿yo cómo voy a saber qué es lo que no le gusta o qué le gusta a Dios? Pues eso está en la palabra. O sea, ¿yo cómo me comunico con Dios? A través de su palabra. Entonces es a través de ella que yo voy a saber qué es lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta, y es porque realmente estoy enamorado. Ahora, yo creo algo, cristiano, o sea, aquel persona, para mí el cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, o sea, que ha entendido que Cristo es su Señor, que Él es un pecador y que se arrepiente de sus pecados y que ahora cree que Cristo es su única salvación, es su único punto de salvación, su deseo, pues ahora está agradecido con el Señor. Pues qué más que conocerlo a Él. ¿Y yo cómo lo conozco? Pues a través de la Escritura. Entonces yo pienso que la iglesia en este momento necesita, y aunque yo veo en muchos lados ya la iglesia está volviendo a eso, pero igual lo necesitamos, igual es para todo el momento. O sea, la iglesia constantemente, eso es a diario, constantemente, porque yo no me casé con mi esposa y ya, digamos, yo llevo con ella ya 10 años, gracias al Señor, y pongo el mismo ejemplo, pero entonces yo me casé con ella, eso en el noviazgo, nos conocimos y ya llevo 10 años que no, yo no sé, yo no tengo ni idea, ya no me habla, o sea, no. Yo todos los días me hablo con ella, me quedo aterrado de cosas que ni sabía de ella, igual ella de mí, ¿sí? Entonces, eso es una comunicación, ¿no? Así, orgánica con el Señor. Entonces, qué importante que la iglesia vuelva a las Escrituras y la estudien, es mi punto de vista. Hermano Darwin. Bueno, la palabra de Dios es necesaria para la iglesia de hoy en día. Primero porque bien sabemos que nos podemos dar cuenta, no es un secreto para nadie, que la palabra de Dios, en primer lugar, está escaseando en los púlpitos. Hoy en día no se predica como se debería predicar expositivamente y la palabra de Dios, sino se está predicando es emocionalismo, se está predicando materialismo. Entonces la palabra es necesaria. ¿Por qué? Porque mire lo que dice 2 Timoteo 3:16, que ya lo hemos citado varias veces en este programa. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para poder, para que un hombre crezca, para que un hombre se salve y crezca en el conocimiento de Dios, como decía el hermano Antonio, crezca en su relación con Dios, que lo pueda conocer, pueda entender a Dios, conocer su carácter, saber realmente a qué Dios estamos adorando. Yo creo que eso es un punto clave, ¿no? Hoy en día la gente está yendo a las congregaciones y adorar a un Dios que ni conocen. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo conocen? Porque no leen las Escrituras. O sea, muchos de pronto han tenido experiencias y uno no quita que de pronto esas experiencias sean verdaderas, uno no sabe, ¿sí? Pero muchas de esas experiencias dicen yo conozco a Dios, dicen, bueno, yo fui al cielo, yo fui al infierno, pero y en el sueño o en esa experiencia vi que Dios era de tal forma o solo le vi las sandalias, pero yo como
O sea, ¿cómo voy a hacer una aclaración de esas, una afirmación de esas, de que yo pude conocer a Dios en una experiencia mística que pueda tener sin leer las escrituras? O sea, si yo conozco a una persona, es porque me he relacionado con esa persona, como decía el hermano, con su esposa, ponía el ejemplo con su esposa. Es imposible que yo pueda conocer a Dios si no me relaciono con Él. Entonces la Biblia es necesaria, es muy necesaria para estos tiempos, porque la Biblia es la que nos hace sabios, la que nos abre el entendimiento. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es Dios mismo hablándonos. Lo necesitamos para santificación. Ahora, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente y nosotros podemos ver que hoy en día las iglesias no se someten solamente a las escrituras, sino como hablábamos al principio del programa, con las tradiciones del catolicismo romano y todo esto, y en el fariseísmo en el tiempo de Jesucristo. No solo eso, sino que hoy en día necesitamos es la palabra de Dios, sí, más una obra de teatro, la palabra de Dios más stand-up comedy, la palabra de Dios más un grupo de alabanza famoso, la palabra de Dios más el apóstol, la palabra de Dios más muchas cosas. Y entonces, ¿dónde queda realmente la gloria de Dios? O sea, ¿dónde realmente la iglesia está para adorar a Dios? Pero resulta que en esos tiempos no está adorando a Dios conforme a las escrituras, sino que la iglesia está adorando a Dios conforme a sus propios pensamientos, a lo que ellos realmente creen o dicen creer, pero realmente no se están sometiendo a la autoridad, como ya lo dijimos, es suprema, es la autoridad más alta para nosotros los cristianos. Pero lo triste es que la cristiandad de hoy en día no está reflejando eso en sus vidas. Quiero leer un texto en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán y amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Hoy en día vemos todo esto. ¿Por qué la iglesia o por qué resultó ese movimiento del evangelio de la prosperidad, del evangelio místico, de que yo fui al cielo, fui al infierno? Hay como 50.000 testimonios en internet de esa manera y todos tienen como que la misma versión. ¿Por qué? Porque han apartado el oído de la palabra. Se ha dejado de predicar la escritura en los púlpitos, como decía Darwin, y por esa razón es que hoy en día está todo esto. Para evitar la necesidad de la iglesia de hoy en día es volver a la escritura, volver a leerla. Muchos piden avivamiento, y decía el pastor Miguel Núñez que con un avivamiento, muchos piden avivamientos, pero con un avivamiento no queda mucha gente en la iglesia. Pero con una reforma, la iglesia reformada, ¿cuál es la reforma? Es volver a la escritura, como lo hicieron en el siglo XVI. Volver a la palabra, volver a tener realmente la escritura como máxima autoridad en la iglesia, que si la enseñanza que yo dé, la enseñanza que Hernán dé, la enseñanza que Toño o Darwin den, siempre deben estar a la luz de la escritura, y si no están, cada una de estas enseñanzas tiene que ser deshecha. Entonces, si a Pablo le hicieron en Berea, decían que los de Berea eran más, más piadosos.
y buscaban día tras día en la escritura para ver si lo que decía Pablo era verdad. Y como diría el pastor Núñez, si a Pablo se lo hicieron, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué a estos apóstoles, profetas de la prosperidad, todo esto, por qué no lo hace la gente? Porque la gente desconoce y se han vuelto a las fábulas, y aún los pastores se han vuelto a las fábulas. Y empiezan a predicar de cosas etéreas, cosas que realmente no llenan. La necesidad de la escritura de hoy es para que la gente deseche todo esto, para que la gente realmente conozca la verdad de Dios. Decía yo en una predicación, cuando uno hace a un lado la tradición, toda esta tradición, todo esto que está extra bíblico, usted puede ver a Cristo realmente. Y ahí es cuando la iglesia se va a encontrar con Jesucristo. Cuando hagamos todo esto a un lado y lo miremos, es en la palabra y busquemos es solamente en la palabra. Amén. Hermanos, realmente lo que dice Lucho es muy cierto, y yo creo que lo podemos ver claramente en nuestra época, ¿no? Porque, bueno, si nosotros vamos a mirar la historia, vemos que después de la Reforma Protestante, un ejemplo, con los puritanos, vemos que los puritanos ingleses eran hombres y mujeres tan piadosos que ellos se sometieron absolutamente a las escrituras. Y ellos sí realmente decían sola escritura. Entonces, vemos el ejemplo absoluto de la vida de ellos. Vemos el ejemplo de la vida de ellos. Y era contrario absolutamente al tiempo de hoy. ¿Por qué nosotros no vemos una transformación en nuestra sociedad como lo hubo, como hubo la transformación en esa época con los puritanos? ¿Por qué no vemos esa transformación? Se supone que hoy en día la cristiandad y en el mundo es grandísima y es la religión más grande del mundo, con más seguidores, pero resulta que es solo de estadísticas, solo porque las iglesias están llenas, pero ¿por qué la sociedad no cambia? Porque siguen habiendo más personas que abortan, porque siguen habiendo más personas que más ladrones, porque sigue habiendo más maldad, divorcios, exactamente. Es más, yo he llegado al punto de escuchar a personas que se hacen llamar cristianas y que se identifican con el cristianismo y que realmente dicen, es que yo soy pro aborto o yo soy feminista. Y eso lo podemos ver, digamos, claramente en las iglesias de hoy en día. Hoy vemos pastoras, hoy vemos mujeres que se hacen llamar pastoras, pero que realmente están incitando al pueblo a que no se sometan a la autoridad de su esposo o a la autoridad de un hombre, el feminismo. No solo eso, hermanos, vemos que la sociedad de nuestros días no está transformada y no está en proceso de transformación porque no se somete a la autoridad. Y nosotros que hemos trabajado con jóvenes lo sabemos claramente, porque a las iglesias, a las congregaciones están llegando jóvenes con aretes. O sea, yo no quiero entrar en debate con esto, pero nosotros debemos ser claros. Y Jesús claramente lo dijo, que el que está con el mundo está en contra de él. Que nosotros estamos en este mundo, sí, pero que no somos de este mundo. Entonces, hermanos, vemos a jóvenes entrando con el pelo largo, entrando con aretes. Hoy en día los jóvenes, las iglesias, las congregaciones parecen discotecas. Hermanos, nosotros vemos una infinidad de cosas que la iglesia primitiva no tenía nada que ver con esto. ¿Y por qué la iglesia primitiva era tan eficaz, era tan eficiente en la evangelización del mundo? Y no necesitaban el marketing. A mí me da tristeza que cuando yo estudié secularmente, me decía un profesor que teníamos de emprendimiento, me decía, es que él era economista, y me decía, yo le doy clases de economía a pastores. A mí me daba pena, porque yo defendía el evangelio contra un profesor que era ateo. Y él me decía,
riéndose en mi cara me decía, es que yo le doy clases de economía a pastores para ver cómo pueden hacer crecer sus templos. A mí me da pena y me da vergüenza. ¿Por qué necesitamos la palabra? Porque la palabra es suficiente. Porque en la palabra de Dios nos dice cómo adorar a Dios, nos dice cómo recibir correctamente las ofrendas, cómo podemos nosotros llevar la economía de nuestra iglesia, que es lo que tanto se preocupan los pastores de hoy en día. La palabra de Dios nos muestra cómo tratar a una viuda, cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar a nuestros hijos, cómo podemos hacer evangelismo sin necesidad del marketing, sin necesidad de cualquier cosa de entretenimiento, sin obras de teatro, no. La Biblia dice claramente que a Dios le plació salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Es locura, sí, para los que se pierden. Para nosotros es poder de Dios. Lo dice claramente la Escritura. Alguien decía que la gente no busca la Biblia porque la Biblia tenga errores. La gente no busca la Biblia porque la Biblia haya errores en la persona. Y hoy en día la gente quiere es alejarse de la luz. Y más muchos pastores que contribuyen a esto, a no predicar la palabra, porque la gente, ¿qué dirá? La gente se me va, entonces prefieren las fábulas, el misticismo, en lugar de la palabra de Dios. Es necesario. Alguien más decía que la iglesia tiene problemas y aún la sociedad tiene problemas por el desconocimiento de la Escritura. Necesario, y desde la Iglesia Bíblica Reformada y desde cada uno de nosotros es necesario, sin denominación, es necesario que nosotros demos a conocer la Escritura, que cuando prediquemos expongamos lo que dice realmente la Escritura y extraigamos el mensaje que está allí. Y para poder tumbar todo esto, para poder tener realmente una reforma en estos días, que la reforma ya no es contra la iglesia tradicional, sino contra la misma iglesia evangélica. Hermano, qué pena ahí también agrego algo. O sea, es triste nosotros poder ver hoy en día que o sea, Dios estableció, la Biblia dice claramente en la carta a los Efesios que Dios estableció a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy en día? La iglesia de hoy en día no prepara al pueblo. La iglesia de hoy, bueno, haciendo excepciones, ¿no? Porque sabemos que hay muy buenos pastores que son muy diligentes en la preparación de las personas, de la congregación, pero es triste ver que una congregación que lleve 10 años, 20 años y no tenga una escuela bíblica. Es triste, hermanos, porque nosotros somos llamados a capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo se capacita a los santos para la obra del ministerio? En el conocimiento bíblico, a través de la palabra de Dios. Yo no puedo capacitar a la gente de la congregación, a las personas, a las ovejas, con psicología o con guerra espiritual. Yo no puedo capacitar a las personas solamente con eso, porque cuando vayan a la calle y se enfrenten con un agnóstico, con un ateo, cuando se enfrenten contra cualquier persona hoy en día, contra un joven que le diga es que la Biblia no es la palabra de Dios, no, mucha gente no está en la capacidad, y se lo aseguro que si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona que se hace llamar cristiana, porque ahorita está de moda, entonces le pregunto, ¿cómo usted podría defender la Biblia? ¿Cómo diría que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo le aclara eso a una persona que dice que no es la palabra de Dios? Y no van a saber responder, porque no se está capacitando para la obra del ministerio. Antonio mencionaba algo muy interesante que era no solamente leerla, sino el estudiarla, dentro de lo cual nosotros tenemos que fijarnos en el contexto. Yo apunté 4 contextos sencillos. La idea es que cada uno pues hablemos de uno. Está el contexto general, social, cultural y gramatical.